Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a analizar los partidos de la Libertadores y Sudamericana, partidos que son ya en la tarde, noche. Vámonos con la Copa Libertadores, el Flamengo contra el Independiente de Medellín. Abre como favorito el local con una probabilidad del 77%, se mantiene como favorito con una probabilidad del 83%. En 1xBet el público apostador va con el local. Aquí hubo un incremento del 6% en la probabilidad de ganar del local. Vámonos a 888 Sport. Abre como favorito el local con un 76%, se mantiene como favorito con un 79%. Aquí hay un incremento del 3% en la probabilidad de ganar del local. De 76 se fue a 79. En esta casa de apuestas también el público va con el local. En Betson abre como favorito el local con 72%, se mantiene como favorito con el 80%. Aquí hay un incremento del 7% en la probabilidad de ganar del local. De 72% se fue al 80%. Aquí también el apostador va con el local. En stake abre como favorito local con 76%, se mantiene como favorito el local con el 80%. Aquí hay un incremento del 4% en la probabilidad de ganar del local. Del 76% el público lo está poniendo en el 80%. En este partido, donde parece todo hacia el favorito, vemos que en las cuatro casas de apuestas, en Stake, en BetZone, en 888 Sport y en 1xBet, el favorito es muy fuerte. Aquí no veo razón, no veo algún movimiento que me indique que puede estar peligroso el empate o la visita. En este partido pues yo paso, no puedo jugar ninguna chica porque no me indica, no hay indicadores que me digan que puedo jugar una chica. Entonces este partido lo voy a dejar pasar. El local se ve claro favorito, aunque suele haber sorpresas muy grandes. No pienso así en esta ocasión. Vámonos con el Peñarol contra Platense de la Libertadores. Abre como favorito el local con un 57%, se mantiene como favorito el local con un 48%. En esta casa de apuestas 1xBet el público está empujando un poquito, bueno, no un poquito, algo hacia el empate y la visita. En el empate hubo un incremento del 6%, del 26% el público lo mandó al 32% y en la visita hay un 3% de probabilidad que aumentó para que gane el visitante. Del 17 el público lo puso en el 20%. Vámonos a 888 Sport. Abre como favorito el local con 55%. Se mantiene como favorito el local con un 47%. En esta casa de apuestas también la gente, el público apostador, está empujando hacia el empate y la visita. Con el empate hubo un 4% de incremento en la probabilidad. Del 29% se lo mandó el público al 32%, con un incremento del 4% hacia el empate, y hacia la visita hubo un incremento del 4%. Del 17% el público lo está mandando al 21% de probabilidad. Vámonos a Betson. En Betson abre como favorito el local con un 57%, sigue como favorito el local con un 47% de probabilidad. Aquí también el público apostador empujando hacia el empate y la visita. Con el empate tenemos un 5% de incremento en la probabilidad. Abrió con un 26% y el público lo está mandando al 31% de probabilidad de que haya empate. Con la visita
hubo un incremento del 4%, del 17% lo está mandando al 22%. En stake abrió como favorito local con 55%, se mantiene como favorito local con un 47% y aquí también el público empujando hacia el empate y la visita. Hacia el empate hubo un incremento del 6% con un 25% en la apertura y el público lo está poniendo en el 31%. En la visita hay un incremento del 1%, del 20% lo está mandando al 21% con probabilidades de ganar. Aquí estamos viendo que en las 4 casas de apuestas bajó el local dramáticamente. Sigue siendo favorito, abrió como favorito, sigue siendo favorito, pero ha bajado mucho. Por ejemplo, en Stake bajó un 8%, en Betson bajó un 10%, en 888 Sport bajó un 8%, en 1xBet bajó el 9%. Entonces aquí hay un indicador de que pasa algo con este partido. Entonces vamos a ver qué escojo entre el empate y la visita. Yo creo que el bajón ha sido importantísimo y aquí el visitante creo que sí puede ganar el partido y vamos por la cuota grande. Visita, cuota 4.73. Aquí el empate también está latente. Cualquiera de las dos opciones está latente ya que el bajón ha sido demasiado. Entonces, algo está pasando en ese partido. Nos vamos al siguiente partido, que es el Bragantino contra el Blooming de la Copa Sudamericana. Aquí en 1xBet abrió como favorito local con un 84%, se mantiene como favorito con un 77%. Aquí el público apostador está yendo sobre el empate y la visita. En el empate ha habido un incremento en la probabilidad del 3%, abrió en 12% y el público lo está poniendo en el 15%. En el caso de la visita hubo un incremento del 4%, de 4% el público lo está mandando al 8%. Vámonos a 888 Sport. Aquí abre como favorito local con un 84%, se mantiene como favorito el local con un 77%. La gente también empujando hacia el empate y la visita. En el caso del empate hubo un incremento del 3% en la probabilidad de que exista el empate. Abrió en 13% y el público lo está poniendo en 15%. En el caso de la visita hay un incremento del 4%. Abrió en un 3% y el público lo está poniendo con un 8% de probabilidad. Vámonos a Betson. En Betson abrió como favorito local con un 80%, se mantiene como favorito con un 77%. Aquí también la gente empujando hacia el empate y la visita. En el caso del empate se ha movido poco, ni siquiera el 1%, y en el caso de la visita se movió 4%, de 3% el público lo mandó con una probabilidad del 7%, de un 4% que abrió, perdón, el público lo está mandando con un 7%. En Stake abrió como favorito el local con 85% de probabilidad. Sigue favorito con un 77%. El público también aquí empujando sobre el empate y la visita. En el caso del empate subió 4% la probabilidad, de 12% el público lo está mandando al 15% y en la visita aumentó un 4%, de 4% que abrió, ahora el público lo manda al 8%. Aquí estamos viendo una situación similar con el local. Aquí bajó un 8%, aquí un 4%, que no es mucho el 4%, pero aquí un 7% también y aquí
en 1xBet otro 7%, es mucho, a mi parecer, es mucho porcentaje a la baja. Entonces aquí vamos a ir con un empate cuota 6.30, cuota 6.30. Me extraña ese bajón del local, o sea, y el apoyo del público hacia el empate y la visita. Aquí igual se puede dar la super campanada, que gane el visitante con una cuota 12, pero yo aquí me voy con el empate, de sorpresa por el bajón tan grande que ha tenido el local en porcentaje. El apostador no está empujando hacia el local. Vámonos al siguiente juego, San Lorenzo contra Deportivo Cuenca. En 1xBet abrió como favorito local con un 57%. Sigue favorito el local con un 56% de probabilidad, aquí empujando el público hacia el empate y el visitante. Hubo un incremento del 1%, menos del 1% en el caso del empate, del 30 se puso en el 30 y fracción, o sea, menos del 1% hacia el empate. En el caso de la visita hubo un incremento de 1%, del 13% el público lo mandó al 14%. Vámonos a 888 Sport. Aquí vemos que abrió como favorito el local con un 57%, se mantiene como favorito con un 55%. Aquí también el público está empujando un poquito sobre el empate y sobre la visita, pero muy poco. En el caso del empate, un 1%, de 28% se fue al 29%. Y en el caso de la visita, del 15%, lo mandó al 16% con un incremento del 1%. En Betson, abrió como favorito el local con 55%, se mantiene con ese 55%, no hubo movimiento con el local, o sea, no bajó su promedio, y aquí el público está yendo sobre la visita, con un aumento en la probabilidad del 1%, del 14 lo mandó al 16, con un 2%, perdón, 1%, 1,5%, subió la probabilidad del visitante. En stake abre como favorito local con un 63%, se mantiene favorito local con un 56%. Aquí el público está yendo con el empate, del 21% lo está mandando al 30%, con un incremento del 9%. O sea, aquí sí es importante el porcentaje del bajón del local y la gente empujando hacia el empate. Aquí vemos lo mismo, que hay un bajón aquí del 7% del local, aquí no hubo movimiento. Aquí en esta casa de apuestas, curiosamente, ni bajó ni subió, y la preferencia se fue con la visita, perdón. Aquí bajó un 1%, que no es muy grande, y aquí 1%. Aquí me llama la atención este 7%, pero si las demás casas de apuestas tuvieron bajón con el local ligero, no creo que pueda haber aquí algo importante. Aunque la gente está empujando hacia el empate y el local, yo lo voy a dejar pasar, porque no me indica en las demás casas de apuestas que el bajón del local haya sido igual que en stake, que fue del 7%. Aquí en esta casa de apuestas, el bajón, o sea, se está inclinando hacia el empate, con un porcentaje alto. Lo voy a dejar pasar. En Cenciano contra Puerto Cabello, abrió el local como favorito con 60%, se mantiene como favorito con el 60%. Aquí en 1xBet la gente empujando sobre el empate con un incremento del 2%. Abrió en 22 y ahora está en 23, con 1%, perdón, 1% de aumento. En 888 Sport
abre como favorito el local con un 63%, se mantiene como favorito con un 58%. Aquí igual la gente jugando empate visita, un incremento del 2% en el empate y un incremento del 3% en el visitante. En el caso del empate abrió en 22% y ahora está en 24%. Y en el caso de la visita abrió con un 15% de probabilidad y el público lo está mandando al 18%. En Betson abrió como favorito el local con un 63%, se mantiene como favorito con un 60%. El público va con el empate y la visita. En el caso del empate hubo un incremento de, por ejemplo, abrió en el 22% y ahora está en el 23%, un incremento de 1%. En el caso del visitante abrió en 14% y el público lo mandó a 17%. Aquí se hubo un incremento casi del 3%. En stake, abrió como favorito el local con 68%, se mantiene como favorito con el 59%, la gente también empujando hacia el empate y la visita. Aquí en el caso del empate abrió con probabilidad del 20% y el público lo está mandando al 24% con un incremento del 4% en la probabilidad. Y con la visita abrió en 13% la probabilidad y ahora está en 18% con un incremento del 5%. Es mucho. Aquí en stake bajó el local 9%, aquí bajó el 4%, aquí bajó el 5% y aquí no, aquí bajó muy poco. Eso también me causa un poco de extrañeza porque en las demás casas de apuestas está bajando. Aquí, aquí también me la voy a pensar un poco. Estoy tratando de ver cómo abrieron, qué tan favorito abrió. Por ejemplo, aquí abrió en 888 Sport en 1.44, en 1xBet en 1.55, en Betson 1.46, en Stake 1.37. Aquí abrió con 1.37 que en realidad es una cuota 1.48. O sea, no es tan fuerte. Y luego está en 1.59 que en realidad es una cuota de 1.70. Entonces, está complicado. Voy a ver si puedo sacar algo yo para mí. Ustedes vean las probabilidades y vean qué pueden sacar ustedes. Eh, yo aquí, es que aquí hay un bajón del 8%, del 4%, aquí del 4%. Este 8% me llama la atención. Este 8% de stake me llama mucho la atención. Bajó muchísimo. Aquí me podría indicar que el visitante puede ganar. Vamos a poner, me la voy a jugar con el visitante, visita, cuota 5.37. Me gusta este juego para buscar una chica, pero la decisión para ir con qué chica, con el empate o con la visita, aunque aquí me está marcando el empate solo. Pienso que con este bajón del 8% sí podría el visitante dar la sorpresa. Entonces me quedo con el visitante. Espero que ustedes saquen sus conclusiones con las probabilidades y bueno, estas son mis apuestas, jugando a buscar el pago. Les mando un fuerte abrazo y que tengan mucha suerte. Hasta pronto. Bye.